Muy buenos días a todos y bienvenidos. En los siguientes minutos voy a hacer un desarrollo sobre los principios básicos de la electroneumática y en concreto desarrollaremos un sistema que es conocido. A mí sabéis que me gustan muy poco los nombres, ponerle nombres a las cosas, no son nada más que nombres. Un sistema para poder de una forma muy mecánica y muy simple automatizar procesos industriales basados en accionadores neumáticos. Para ello utilizaremos el programa FluidSim y desarrollaré una metodología tanto de la secuencia que vamos a desarrollar como cómo vamos a materializarlo en un circuito electroneumático. Bien, doy por hecho de que conocéis el programa FluidSim, neumática en este caso, y a partir de eso, y aunque vamos a refrescar unos conceptos, vamos a iniciar el vídeo. Bien, vamos a partir de un accionador de este tipo. Es un accionador, un cilindro neumático al que yo he colocado dos válvulas reguladoras de caudal y una válvula 5-2 con dos bobinas, con dos posiciones. Bien, primero centrémonos en el cilindro. El cilindro es un cilindro estándar. En FluidSim supongo que sabéis cómo instalarlo y lo definiremos por una serie de parámetros. Una vez que hacemos doble clic sobre el cilindro, podemos definir la longitud, diámetro del émbolo. Todo esto no nos importa, sería para fuerzas. Aquí no nos importa en principio, porque vamos simplemente a simular una secuencia de accionamientos de cilindros que forman parte de un proceso industrial cualesquiera. Pero en la configuración del cilindro, en el apartado configuración, es un cilindro de doble efecto. Le hemos puesto amortiguación, le decimos que es ajustable y va a tener detección. Marca, bueno, podemos ponerle o no una determinada marca. Yo en este caso no se la voy a poner y bueno, no voy a reflejarlo de ningún tipo. En los parámetros, bueno, vamos a poner una longitud más o menos larga para poder interactuar bien con él en tiempo. Ya veréis que ahora en la simulación incluso la ralentizaré para que lo podamos ver todo con detalle. La carga externa no nos va a importar, el perfil de fuerza tampoco, pero las etiquetas de accionamiento sí nos van a intentar, sí nos van a interesar. Fijaros que en la primera norma, yo a este cilindro le voy a llamar cilindro A, y voy a colocarle dos marcas. Esta es la primera norma que tenemos que tener clara en cuanto a cómo vamos a hacer que este proceso sea muy mecánico y tengamos resultados sin tener que pensar demasiado con lo que ocurre en el sistema. Voy a llamar a 0 a la posición inicial. Fijaros que le he dicho que inicio en 0, final en 10. Por darnos un cierto margen, valdría con cilindro en 0 y final en 0, pero en la práctica, en la realidad es más conveniente darnos un pequeño margen porque hay inercias y hay todo ese tipo de cosas, dependiendo de la velocidad, para que no haya problemas. En el caso de 0, podríamos poner perfectamente 0, pero en el caso del final, del cilindro, también podemos poner 150, pero si vamos a una posición que no nos lleva hasta el final del cilindro, conviene poner un margen para darle tiempo a que el cilindro pueda detenerse. Importante, el cilindro en posición de reposo lo vamos a colocar como A0 y le vamos a decirle que está entre 0 y 10 milímetros. Fijaros que he dimensionado un cilindro de 150 milímetros. Y A1, porque el cilindro se llama 140 a 150, un centímetro de diferencia. Los subsiguientes cilindros los denominaremos estas marcas. Los nombres de los cilindros serán B, C, D, F, G, tal, en fin, las letras del alfabeto, como queráis, pero vamos, la letra del alfabeto es el proceso en el que vamos a centrarnos, y las marcas serán siempre las mismas, A0 y A1. Bien, una vez tenido el cilindro, he colocado dos limitadores de caudal, como os decía, para limitar la velocidad de desplazamiento del cilindro, y una válvula de 5 vías y 3 posiciones, dos posiciones, perdón, accionada por bobinas, a las que voy a llamar Y1, Y2. El cilindro B lo llamaré Y3, Y4.
y así sucesivamente con cada uno de los cilindros. Y estas marcas serán, como ya os había dicho, B0, B1 y sus siguientes en cada uno de ellos. De esta forma tendremos un estándar de cómo dimensionar este proceso. Vale. Hecho esto, voy a abrir, lo tengo preparado para que no voy a utilizar este de aquí. Deciros que el método se llama paso máximo y vamos a empezar por el principio. Por el principio es por definir la secuencia. ¿Cómo vamos a definir la secuencia? Una vez que ya sabemos que los cilindros tienen estas particularidades, sus dos bobinas y sus dos finales de carrera y un nombre para el cilindro. Bueno, pues la secuencia la vamos a definir con las letras, perdón, con el signo más cuando el paso es que el cilindro vaya desde el punto inicial al punto final. A más significaría que este cilindro, el primer movimiento es que se desplace hasta que llegue al final de carrera A1. B más significaría que el cilindro B más va desde el cilindro B, perdón, va desde el punto inicial B0 hasta el punto B1. A menos significaría que el cilindro A retrocede al primer puesto y B menos significaría que el cilindro B retrocede a la posición inicial, es decir, hasta que toque B0. De esta manera podemos pues parametrizar sin mucho problema cualquier proceso industrial. Este es un proceso en el que primero sale el cilindro A. Una vez que el cilindro A ha llegado a su final de carrera A1, se pone en marcha el cilindro B, que va desde su final de carrera B0 hasta su final de carrera B1, y una vez que se ha llegado al final de carrera B1, el cilindro A retrocede y una vez que llega a su posición inicial, es decir, a 0, el cilindro B inicia su recorrido hacia atrás. Bien, esta es la secuencia, y así podemos automatizar cualquier tipo de secuencia. He utilizado cilindros, pero podía utilizar actuadores, y si utilizáis un poquito de imaginación podíamos utilizar cualquier cosa. Porque esto no es ni más ni menos que una digamos, visión parcial o una parte de una máquina de estados, con el concepto matemático de máquina de estados. No voy a entrar en eso, vamos a centrarnos en lo que hay. Bien. ¿Cómo vamos a secuenciar esto? ¿Cómo vamos a automatizar esto? ¿Cómo vamos a hacer que esto se haga de una forma muy sencilla y de una forma totalmente mecánica? Es decir, totalmente tengo que hacer, pasa esto, tengo que hacer esto, pasa esto, tengo que hacer esto. De una forma mecánica sin pensar demasiado, salvo que nos equivoquemos, entonces ya tendremos que pensar un poquito más. Bien, lo vamos a basar en el siguiente concepto, en el siguiente concepto, que se llama método paso a paso máximos. Veréis por qué es paso a paso. Paso a paso es porque cada uno de los estados en los que va evolucionando el proceso estará representado por un relé que se activará cuando estemos dentro de ese estado. De tal forma que voy a centrarme un poquito en esto, voy a hacer zoom a esto para que lo veáis. El estado A más accionará el relé K1, lo voy a llamar K, a los relés siempre los voy a llamar K. Esto va a definir solamente los estados. Otra cosa muy distinta será el accionamiento de las bobinas Y1, Y2, Y3, Y4, en este caso, de cada uno de ellos. Bueno, que ponen cada una de esas posiciones. A yendo hacia más será el primer estado y accionará el relé K1. B yendo hacia más será el segundo estado y hará accionar el relé K2. B yendo hacia menos será accionará el relé K3 y accionará, el relé K3 sin más. Y B menos accionará el relé K4. Después de todo esto, el proceso estará en la posición inicial. Bien, primer punto, colocamos nuestra secuencia A más, B menos, B menos, A menos, B menos, perdón, secuencia en que se mueven los cilindros, representados por
una serie de relés que van del K1 al K4. El siguiente paso será, para definir nuestra secuencia, será definir qué es lo que ocurre cuando estamos en el paso 1. Bueno, pues cuando estamos en el paso 1, cuando estamos en el paso 1, K1, ¿qué es lo que debe de ocurrir en K1? Pues que se debe de accionar la bobina Y1, que hará que el cilindro avance hacia acá. Bien, ese es el concepto. Pero antes de ese concepto tenemos que colocar los cilindros, o sea, la segunda medida después de definir la secuencia, K1, K2, K3, K4, a cada uno de los distintos estados a los que evoluciona el sistema, es que tenemos que posicionar estos cilindros en la posición adecuada, teniendo en cuenta que están accionados por una válvula biestable, una válvula que tiene dos bobinas y que en principio va a mantener la posición cuando se accione cada una de ellas. Y vamos a considerar una posición inicial. Esto en la práctica no siempre es así y habrá veces en que tengamos que antes de poner en marcha la secuencia, mover estas válvulas para que los cilindros se coloquen todos en la posición inicial. ¿Cómo detectamos cuál es esa posición inicial y cómo va a influir eso en la posición de nuestras válvulas 5.2? Pues va a influir de la siguiente manera. Debemos de hacer lo siguiente. En el primer caso, en nuestra secuencia, la primera acción es A más. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir simplemente que el cilindro A debe de estar en la posición A menos, porque si no, no podría ir a A más. ¿Cómo hacemos que el cilindro esté en la posición A menos? Pues colocando la válvula, diciéndole a esta válvula que la posición inicial sea esta, ya que esta, por su entrada de aire, hace que en el momento que accionemos presión, estando en esta posición inicial, el cilindro A se ponga en la posición A menos. De tal forma que es posible que evolucione a A más. ¿Cómo estandarizamos esto? Pues de la siguiente manera. En una secuencia, luego veremos secuencias más complejas. En esta secuencia, que solo tiene dos cilindros, lo que tenemos que identificar son las primeras acciones de cada uno de esos cilindros. Es decir, si el cilindro A más, tenemos cilindro A y cilindro B. Si el cilindro el cilindro A tiene que evolucionar primero a más, tiene que estar en A menos. Su posición inicial es la contraria a la primera vez que aparezca su nombre en nuestra secuencia de funcionamiento. Es decir, aquí primero aparece el A más y después aparece el B más. Y después ya no hay nada más. Ya vuelven a haber repeticiones. Si hubiera una letra C, la siguiente C tendríamos que colocar exactamente igual, la posición contraria. Si es A más, el cilindro tiene que estar en A menos. Si es B más, el cilindro tiene que estar en B menos. De tal forma que nuestra posición inicial de válvula será la contraria a la primera posición en la que aparezca el nombre de esa válvula en nuestra secuencia de funcionamiento. Esa es la norma. En este caso, los dos tienen que estar, solamente hay dos, tienen que estar en A menos. Primera parte, solucionada. Ya tenemos cómo posicionarlos inicialmente y ya tenemos la definición de cada uno de los estados. K1, K2, K3 y K4 será la traducción de nuestra secuencia en un diagrama eléctrico. ¿En qué consiste el proceso? Bueno, pues el proceso consiste simplemente en ir accionando secuencialmente cada uno de estos estados. Es decir, en el momento en que nosotros accionamos la marcha de todo esto, el sistema tiene que evolucionar hacia A más. ¿Qué es lo que ocurre cuando llega a A más? Pues que se acciona el A1. O sea, cuando este cilindro avance hacia acá, si yo le doy aquí, este cilindro avanza hacia acá, se acciona el A1. Cuando se acciona el A1, se tiene que producir el cambio a la siguiente parte del proceso. De tal forma que, para estandarizarlo, colocaremos el paso, o sea, el nombre de el final de carrera que acciona el sistema mediante la letra de su sistema. Es decir, para pasar de A más al siguiente paso, que va a ser que B vaya a más, tenemos que accionar el A1. De la igual manera, para que pasar del B más a que el A tienda a ir a menos, tenemos que accionar el B1, es decir, que el B haya llegado al B, el B haya llegado a su posición B1.
En ese momento volveremos a hacer que el A venga a su posición inicial, a menos en este caso. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que una vez que eso ocurra, A llegue a menos, se inicie el siguiente paso? Pues tiene que ocurrir que A vuelva a 0. Y de igual manera, cuando ya haya llegado a 0, nos permitirá el paso al siguiente, nos permitirá la evolución al siguiente paso, de tal forma que el siguiente paso terminará cuando el cilindro B haya retornado a la posición B-, es decir, cuando se vuelva a accionar el pulsador B0. Y en ese momento habremos terminado el ciclo. Por tanto, norma tercera. Debemos de colocar entre cada uno, entre medias y en la parte superior de cada uno de los pasos de la secuencia, su accionamiento. Que en este caso es sencillo, porque de A más, de intentar, o sea, de que el cilindro A vaya hacia más, a que el cilindro B vaya hacia más, tiene que haberse accionado el A1 y lo colocamos entre medias. De igual manera, el B1 para el siguiente paso. De igual manera, el A0 en el siguiente paso. Y de igual manera, el B0 el siguiente paso. Bien, este es el tercer paso. ¿Y el cuarto paso cuál es? El cuarto paso es ni más ni menos que definir qué es lo que tiene que pasar cuando estamos en el estado K1. ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando estamos en el estado K1? Es decir, cuando iniciamos la secuencia y vamos a hacer que el cilindro A vaya a la posición A1, es decir, vaya a A más. Pues tiene que ocurrir que se tiene que accionar su bobina número 1, que es la que va a hacer que esto desplace hacia acá y el cilindro venga hacia acá. Lo vemos aquí. Si esto se desplaza hacia acá, el cilindro avanza hasta llegar a la posición A1. Bien, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir cuando estamos en el estado K2? Pues lo que tiene que ocurrir cuando estamos en el K2 es que se tiene que accionar ¿cuál bobina? Pues la I3. Fijaros que esto también es importante. Siempre nombraré a las bobinas con números porque es bastante estándar llamar a la salida y con la letra Y, perdón. I1, I2, I1 va de A menos a A más, o de B menos a B más, o de C menos a C más. Y el 2 hace que la situación retorne. En una válvula bistable que vamos a utilizar como memoria y en la que vamos a considerar que si dejamos de aplicarle tensión a I1, la válvula va a permanecer en la posición I1. Es decir, que si yo acciono tensión pero quito tensión, la válvula, que ahora quito tensión, lo estoy simulando a mano, ¿no? Si yo quito tensión, la válvula no va a volver a la posición inicial. Eso sería otro tema con otro tipo de válvulas que tienen un retorno por muelle. En este caso mantiene las posiciones iniciales. Por eso os decía que al principio que puede ocurrir según qué tipo de válvula sea esta, que esto que hacemos de decirle la posición inicial tiene que ser tal, que era el primer paso que dábamos después de establecer la secuencia, no debe de, puede ocurrir que debamos de forzar esa posición inicial. En la práctica, cuando ya estamos en el mundo real. Pero para el mundo abstracto nos vale, desde luego, esto. Bien, vale. Pues ya tenemos creado este cuadrito que nos va a permitir automatizar esta secuencia. Esta secuencia va a tener dos partes. Una parte en la que vamos a establecer un sistema secuenciador que va a hacer que primero se active el RLK1, después se active el RLK2, después se active el RLK3 y después se active el RLK4. Y por otra parte, otra secuencia en la que esos relés van a dar salida a lo que tiene que ocurrir en cada uno de los estados. En este caso, accionar la válvula Y1, Y3, Y2 y Y4. Vamos a ver cómo se hace esto. Esto se hace de la siguiente manera. Vamos a utilizar un circuito muy estándar y muy concreto y que nos va a valer para todos los casos. Ese circuito es este de acá. En este de acá vamos a accionar una bobina que vamos a llamar KN, donde N será el número de pasos. N podrá ser 1, 2, 3, 4 en este caso. De la siguiente manera. Vamos a colocar un circuito dibujado de esta manera en la que tenemos dos posibles accionadores, un circuito retenedor
y un circuito disparador. ¿Cómo es esto? Pues el circuito disparador siempre va a ser Kn más 1. Es decir, el accionamiento del siguiente K, si este es K1, el siguiente será K2, este K2 va a hacer que esa bobina caiga sí o sí. ¿Cómo vamos a accionar a la bobina? Mediante un elemento de control y ahora veréis que aquí hay dos casos, la primera posición y la última, y el relé anterior, Kn-1. En este caso, Kn-1, como es cíclico, sería el equivalente al último del proceso. Y Kn, que es simplemente la retención del sistema. De tal forma que si yo coloco un circuito de este tipo y empiezo a obviar que empiezo por aquí, empiezo por la segunda posición, es esta de acá, estoy marcando esta posición de acá, es la segunda posición, el K2 tendrá un K3 aquí abajo, que es Kn más 1, tendrá un Kn menos 1, como es K2, Kn menos 1, y un retenedor K2. Y luego tendrá un accionamiento. Bien, ¿ese accionamiento cuál es? Bueno, pues si tomamos este esquema y colocamos su número n en el paso que está, no estoy empezando por esta parte de acá. Esta parte de acá como si no estuviera. Estoy en el segundo paso para establecer el método. ¿Este accionador cuál tiene que ser? Pues este de acá, el A1. O sea, A1 se pinta aquí y los otros son esta relación la relación de K que hemos establecido. Este es Kn, el mismo número, este es Kn más 1 y este es Kn menos 1. De la misma manera lo haremos para el paso 2, es decir, el paso 2 volverá a ser lo mismo. Y lo mismo es que en este caso su accionador es el B1. Bien, el último paso. El último paso empieza a haber una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa pequeña diferencia? Fijaros que se mantiene todo lo demás, pero aquí he agregado además un contacto más que va a tirar la retención. Eso será una norma, o sea, junto con el retenedor, que es el que está en paralelo, este circuito paralelo, colocaré el siguiente paso que me devuelve al principio. Fijaros que había establecido A1, B1, A0. A0 es el accionador, igual, K3, K4, K1 y K4 es exactamente como el esquema, pero además le he colocado en serie un contacto normalmente cerrado del último paso, del B0. De igual manera, en el principio hago lo mismo, pero el accionador, esto lo debería haber pintado al revés, el accionador ya no es A0, no es el último paso, sino que es simplemente un pulsador, que le llamo S0, que es el que inicia el ciclo. El que dispara es el contrario del B0 y el resto es exactamente igual. Y sobre esta premisa, y sin pensar mucho más, sin pensar absolutamente nada, solamente teniendo en cuenta eso que os he dicho, al ejecutar el sistema pasa esto. Yo acciono Start, se pone en marcha K1, el cilindro avanza, pasa a K2, el cilindro avanza, pasa a K3, el cilindro retrocede, viene a K4 y el B vuelve a retroceder y nos volvemos a colocar en la posición inicial. Esto es lo que ha ocurrido aquí, no me he quedado en lo que ha ocurrido aquí, solamente en lo que ha ocurrido aquí. Y os he explicado cómo se colocan estos finales de carrera. Es decir, todos, cómo se aplica esto a esto. Es decir, salvo el primero y el último, todos obedecen al paso de que el accionador es el que está entre medias. El accionador siempre es el que está entre medias. El accionador es A1, el accionador es el B1 y el accionador es A0. A1, B1 y A0. Y en este caso, tanto en el principio como en el final, los que lo paran son el último, el que reinicia el ciclo, el que para todo. B0, o sea, la posición B0, que fijaros que aquí se representa, como estamos en posición inicial, el B0 es un normalmente cerrado, pero como está pulsado,
lo abre. Y aquí es un normal, como está pulsado, aquí es un normalmente abierto y está cerrado porque está pulsado. Es decir, aquí colocamos un normalmente abierto como elemento como segundo elemento en la línea de control, un contacto normalmente abierto, igual que en estos casos de aquí. O sea, este B0 en la primera serie pasa a ser exactamente igual que lo es el A1 para el accionamiento del K2, pero en la parada lo colocamos en sentido negado. Fijaros que el B0 está presionado, al estar presionado aquí está abierto. Ya tenemos la secuencia. Este tipo de desarrollo con toda esa parte central idéntica y simplemente teniendo en cuenta que hay que desarrollar el esquema, colocar las N's que correspondan, 2, 3, 4, 5, las que sean, el paso de accionamiento, que es nuestra última incógnita, siempre será este y este. Incluso lo podemos aplicar hasta el último. A0, B1, A0, B1 y A0. Y en el primero también B0. Es decir, para todos nos vale colocar estos conforme la secuencia. A1 está entre estos dos, se lo colocamos al K2. B1 está entre estos dos, se lo colocamos al K3. A0 está entre estos, se lo colocamos al K4. Y el accionador es un normalmente abierto del B0 al siguiente paso. Este es un pulsador de marcha que podemos retener para que el ciclo se haga infinito y que yo en este caso lo he representado de esa manera. Bien, ya tenemos la secuencia que acciona K1, K2, K3 y K4. Cuando entra K2 sale K1, cuando entra K3 sale K2, cuando entra K4, se para K3, sale K4 y se para. O reiniciaría K1, ahora veréis cómo reinicia K1. Esa es la parte de secuencia. Y ahora viene la parte de voy a pararlo esto, de accionamiento. Y la parte de accionamiento es también muy sencilla y muy mecánica. El relé K1 acciona la bobina K1, el relé K1 acciona la bobina, I1, Y1. El relé K2 nos acciona la bobina I3, que hace que I vaya a más. Lo hemos explicado antes cómo se hacía. Cuando se acciona K3, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues que se accione la bobina I2, porque lo que ocurre es que esto vuelve hacia atrás. Y cuando se acciona K4, esto acciona la bobina I4. Una forma total y absolutamente mecánica que hace que cualquier sistema de este tipo lo podamos desarrollar sin ningún tipo de problema. Fijaros que si yo pongo en marcha, doy Start, acciona K1, entra la bobina I1, entra la bobina I3, el cilindro este avanza, ahora después el cilindro A1 retrocede, estamos en un formato A2 y retornamos a 3 y el sistema se para. Si yo esto lo tuviera enclavado, ni que decir tiene, yo dejo el dedo puesto ahí y la secuencia se repetiría de forma infinita. Como veis, con este sistema que se denomina, como os he dicho, método paso a paso máximo, podemos estandarizar cualquier tipo de circuito, estableciendo para cada uno de los estados del sistema, es decir, para cada uno de los movimientos de los accionadores, estableciéndolo como una posición de una máquina de estados. Es un caso concreto de una máquina de estados. El circuito es siempre el mismo, siempre es esta secuencia y aquí diseñarlo y ejecutarlo es facilísimo. Cualquier cambio, simplemente preparándonos de esta tablita y colocando aquí los correspondientes elementos, no tendríamos ningún problema. Solamente tenemos que tener en cuenta lo que ya os he explicado, que esto de arriba indicará
¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que se produzca este cambio de estado? Esto de aquí arriba es para que se produzca este cambio de estado, esto de aquí para que se produzca este cambio de estado. Es decir, cuando A haya llegado a más, se debe de accionar el A1, cuando B haya llegado a más, se debe de haber accionado el B1, cuando A haya llegado a menos, debe de estar accionado el A0, y cuando B haya llegado a menos, se tiene que activar el estado B0 y el sistema pararse o reenviarse a la posición inicial. Los estados, en principio, son K1, K2, K3 y K4, y para que se produzca el relé, o sea, el estado K1 tiene que provocar que el A pueda ir hacia más, y eso significa que se accione la bobina I1 en este caso. Y siempre utilizaremos esa misma nomenclatura. Los A's serán las letras en los primeros dos dígitos, 1 y 2, los B serán el 3 y el 4, los C serán el 5 y el 6, y así sucesivamente. Cuando utilicemos bobinas con retorno a muelle, es decir, con una sola, nos evitaremos el A2 y utilizaremos los accionamientos con I3, perdón, con I1 e I3, pero eso será más adelante. Como primer paso, y ya que llevamos media hora de sesión, es suficiente. Y ahora yo lo que os propongo es que desarrollemos una práctica con un cilindro más y con este mismo método. De momento, esto es todo.